Bienvenidos a la Cátedra de Cinemática de los Mecanismos. En esta presentación estaremos hablando sobre análisis dimensionales y conversiones de unidades. Para describir los fenómenos naturales, es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Si tuviese que reportar los resultados de una medición a alguien que desea reproducir esa medición, tendría que definir un estándar. Sería absurdo que un visitante de otro planeta le hablara de una longitud de 8 metros si no conoce el significado de la unidad metro. Por otra parte, si alguien familiarizado con el sistema de medición reporta que una pared tiene 2 metros de alto y la unidad de longitud se define como un metro, se sabe que la altura de la pared es el doble de la unidad de longitud básica. Cualquier unidad que se elija como estándar debe ser accesible y poseer alguna propiedad que se pueda medir confiablemente. Los estándares de medición que diferentes personas de lugares distintos aplican en el universo deben producir el mismo resultado. Además, los estándares que se utilizan para mediciones no deben cambiar con el tiempo. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. Se llama Sistema Internacional y sus unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo son metro, kilogramo y segundo, respectivamente. Otros estándares para las unidades fundamentales en el sistema internacional establecida por el comité son la temperatura, que en este caso es la unidad Kelvin, y para la corriente eléctrica su unidad es el ampere. También tenemos la intensidad lumínica, que en el sistema internacional es la candela, y para la cantidad de sustancia en el mismo sistema es el mol. Las leyes de la física se expresan como relaciones matemáticas entre cantidades físicas. En mecánica, las tres cantidades fundamentales son longitud, masa y tiempo, y todas las cantidades en mecánica se expresan en términos de esas tres. La distancia entre dos puntos en el espacio se identifica como longitud. En 1120, el rey de Inglaterra decretó que el estándar de longitud en su país se llamaría yarda, y sería precisamente igual a la distancia desde la punta de su nariz hasta el final de su brazo extendido. De igual modo, el estándar original para el pie adoptado por los franceses era la longitud del pie rey Luis XIV. Ninguno de dichos estándares es constante en el tiempo. Cuando un nuevo rey subía al trono, cambiaban las longitudes. El estándar francés prevaleció hasta 1799, cuando el estándar legal de longitud en Francia se volvió como el metro, definido como una 10 millonésima de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo de una línea longitudinal particular que pasa por París. Observe que este valor es un estándar razonado en la Tierra, que no satisface el requerimiento de que se puede usar a través del universo. Tan recientemente como en 1960, la longitud del metro se definió como la distancia entre dos líneas en una específica barra de platino iridio, que se almacena bajo condiciones controladas en Francia. Sin embargo, los requerimientos actuales de la ciencia y la tecnología necesitan más precisión que la dada por la separación entre las líneas en la barra. En la década de los 60 y 70 del milenio pasado, el metro se definió como 1.650.763,73 longitudes de onda de la luz naranja-rojo emitida por una lámpara de Krypton 86. No obstante, en octubre de 1983, el metro se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante aproximadamente un tiempo de 1 entre 300 millones de segundos. En efecto, esa última definición establece que la rapidez de la luz en el vacío es casi el valor de 300 millones de metros por segundo. Esta definición del metro es válida a través del universo respecto a la suposición de que la luz es la misma en todas partes. Observemos la tabla 1.1. Encontraremos valores aproximados de algunas longitudes y medidas. Del lado izquierdo, veremos algunas distancias y tamaños entre planetas y satélites hasta medidas más diminutas. Un ejemplo sería la distancia de la Tierra a la Luna, cuyo valor aproximado
es de 3,84 por 10 a la 8 metros. O la longitud de una mosca, de valores de 5 por 10 a la menos 3 metros. Pueden intentar medir con una regla la longitud de una mosca para comprobar su valor, aunque sabemos lo difícil que son agarrarlas. La unidad fundamental del Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo. Es definido como la masa de un cilindro en aleación platino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Esta masa estándar fue establecida en 1887 y no ha cambiado desde esa época porque el platino-iridio es una aleación inusualmente estable. Un duplicado del cilindro de Sèvres se conserva en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, en Gettysburg, Maryland. La tabla 1.2 menciona valores aproximados de las masas de varios objetos, como por ejemplo la masa de la Luna, que tiene un valor aproximado de 7,36 por 10 a la 22 kilogramos, o la de un mosquito, cuya masa aproximada es de 10 a la menos 5 kilogramos. Antes de 1960, el estándar de tiempo fue definido en términos del día solar medio. Hacia el año 1900, un día solar era el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del Sol en el punto más alto que alcanza en el cielo cada día. La unidad fundamental de un segundo fue definida como el valor de 1 entre 86.400, obtenido por la multiplicación entre la relación de un minuto equivale a 60 segundos, una hora a 60 minutos y un día equivale a 24 horas. Ahora se sabe que la rotación de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Debido a eso, este movimiento no proporciona un tiempo estándar que sea constante. En 1967, el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con un dispositivo conocido como reloj atómico que mide vibraciones de átomos de cesio. Ahora, un segundo se define aproximadamente como 9.192 millones de veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. En la tabla 1.3 se presentan valores aproximados de intervalos de tiempo. Veamos un par de ejemplos. La edad promedio de un estudiante universitario es de 6,3 por 10 a la 8 segundos y la duración de una colisión nuclear es de 10 a la menos 22 segundos. Increíble, ¿no? No te da tiempo ni de parpadear. Además del sistema internacional, otro sistema de unidades, como lo es el sistema usual estadounidense, todavía se utiliza en Estados Unidos a pesar de la aceptación del sistema internacional en el resto del mundo. En este sistema, las unidades de longitud, masa y tiempo son el pie, slug y segundo respectivamente. En la cátedra se usarán las unidades del sistema internacional porque tienen aceptación mundial en la ciencia y en la industria. En el estudio de la mecánica clásica se hará un uso limitado de las unidades estadounidenses usuales. Además de las unidades del sistema internacional, fundamentales de metro, kilogramo y segundo, también se usan otras unidades como milímetro y nanosegundos, donde los prefijos mili y nano denotan multiplicadores de las unidades básicas establecidas en varias potencias de 10. En la tabla 1.4 se citan los prefijos para las diversas potencias de 10 y sus prefijos. Por ejemplo, en el caso de micro se trabaja con 10 a la menos 6. En el caso de peta, 10 a la 15. Y para el caso de un yocto, 10 a la menos 24. Estos prefijos los estaremos utilizando en el transcurso de la cursada. Las variables longitud, tiempo y masa son ejemplos de cantidades fundamentales. La mayoría de las otras variables son cantidades deducidas, aquellas expresadas como una combinación matemática de cantidades fundamentales. Ejemplos comunes son el área, un producto de dos longitudes, y rapidez, una relación de una longitud a un intervalo de tiempo. Otro ejemplo de la cantidad deducida es la densidad, que se define con la letra griega ρ de cualquier sustancia y sus unidades serían su unidad de masa por unidad de volumen, es decir, masa sobre volumen. El análisis dimensional
nos permite comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de homogeneidad dimensional. Expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales es otra de sus características y propiedades. Y por último, determinar fórmulas empíricas a partir de datos experimentales. Veamos un poco de algunas de las propiedades de análisis dimensional. Para representar un análisis dimensional, supongamos la letra A de una magnitud física. La dimensión de esa magnitud física se debe representar con la misma letra A, pero encerrada en corchetes, tal como se observa en el primer recuadro. Dentro del análisis dimensional se cumple una propiedad llamada principio de homogeneidad dimensional, que significa que si una fórmula física es correcta, entonces todos los elementos de la ecuación o fórmula son dimensionalmente iguales. Por ejemplo, si tenemos una ecuación definida como A es igual a B más C entre D, entonces podemos decir que la dimensión de la magnitud de A es igual a la dimensión de la magnitud de B, y a su vez va a ser igual a la dimensión de la magnitud de C entre D. Esto quiere decir que solo se pueden sumar magnitudes de la misma especie. Una tercera propiedad nos dice que solo se puede sumar o restar magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. En el recuadro número 3, sumamos las dimensiones de la magnitud de física A y el resultado es la misma dimensión de la magnitud física. Es decir, al sumar A más A más A, vamos a obtener como resultado final dimensional en A. Lo mismo ocurre si nosotros dimensionamos B menos B, obtendremos la dimensión de B. Y por último, todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como productos y nunca dejarse como coeficientes. Es decir, que si tenemos una división, debemos notarla como productos. Es decir, el exponente que se encuentra en el denominador debe cambiar de signo y debe ser colocado como un producto en el numerador. En muchas situaciones, es posible que deba verificar una ecuación específica para ver si satisface sus expectativas. Un procedimiento útil y poderoso llamado análisis dimensional ayuda para esta comprobación porque las dimensiones son tratadas como cantidades algebraicas. Por ejemplo, las cantidades se suman o restan solo si tienen las mismas dimensiones. Además, los términos en ambos lados de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Al seguir estas simples reglas, les será posible usar el análisis dimensional para determinar si una expresión tiene la forma correcta. Cualquier correspondencia es correcta solo si las dimensiones en ambos lados de la ecuación son las mismas. Los símbolos que se usan para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo son las letras mayúsculas L, M y T, respectivamente. Con frecuencia se usarán los corchetes para denotar las dimensiones de las cantidades físicas. En la tabla encontrarán las dimensiones de algunas magnitudes físicas, como unidades de área, volumen, rapidez y aceleración, fuerza, trabajo, energía, entre otros. Un ejemplo de la magnitud física de la densidad es mL a la menos 3, ya que sabemos que la ecuación conocida de la densidad es igual a la masa sobre volumen y la dimensión del volumen es longitud a la 3. Por propiedades debemos trabajar con potencia, por lo que pasaría la longitud al numerador con el exponente a la menos 3. Y es por eso que su resultado final es m por L a la menos 3. Muchas veces nos tocará convertir unidades de un sistema de mediciones a otro. Es por ello que en esta gráfica encontrarán algunas conversiones equivalentes entre el sistema internacional y el sistema inglés. Dentro de la cátedra estaremos trabajando con unidades más comunes como la longitud, el tiempo, el área, volumen y masa. Destaquemos la conversión de tiempo de un día que equivale a 24 horas, pero a su vez es igual a 1,44 por 10 a la 3 minutos o igual a 8,64 por 10 a las 4 segundos. Todos estos valores son equivalentes unos de los otros. Aquí verán una tabla que podrán utilizar para el día del examen y podrán considerar estos valores para hacer sus conversiones. Si tienen dudas o consultas
con alguno de estos temas, no olviden hacerlas en el foro. Los estaremos esperando para ir respondiéndole a cada uno de sus inquietudes.